Bien, regresamos con el congresista José Gutiérrez, presidente de la Comisión del Presupuesto del Congreso. Congresista, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti. Bien, cuéntenos, el presupuesto de este año, que ya fue aprobado, es cercano a los 108.000 millones de soles, es un aumento de 13%. ¿Cómo describiría usted este presupuesto? ¿Hacia dónde está dirigido este nuevo presupuesto de la República? A ver, tiene un gran componente que va al tema de la inversión que tiene que hacer el Estado en infraestructura de riego, en infraestructura de producción, donde las zonas todavía se encuentran deprimidas, y no necesariamente porque no tienen una dinámica de proyección, sino porque ciertamente ha existido de parte de nosotros, del Estado principalmente, la miopía, o bueno, todavía no el interés o la programación inmediata de poder invertir, y que ahora felizmente el actual gobierno, el presidente Ollanta Humala, con su equipo de ministros, está planteando un diseño muy interesante de dar un paso más allá de lo que se había estado dando en los últimos años con esto de los programas asistenciales. Entonces hoy día queremos no solamente mitigar el hambre, no solamente decir que estamos luchando para reducir la pobreza en función a un subsidio o en función a un estipendio que es mensual, y no queremos eso que sea perenne. Lo que queremos es darle condiciones, dignidad a los hermanos que están generalmente en la Amazonía, en la Sierra Altoandina del Perú, y puedan estar pues alegres y con una visión diferenciada con relación a lo que ha significado en los actuales momentos la presencia, un crecimiento muy digno de resaltar de la costa norte y sur del país. Si se quiere, el Estado, la inversión privada mismo ha aterrizado sobre una inversión muy grande de parte del Estado, y que hoy día esa inversión tiene que ser redirigida a sectores donde todavía no han sido atendidas. De tal manera que hay muchos actores ahí, ¿no? Por una parte el MIDIS, con un programa muy especial que es el FONIE, para intervenir directamente en una infraestructura deficitaria en materia energética, en materia de vías de comunicación, agua y desagüe, condicionamiento básico, y de la mano también con el Ministerio de Agricultura, con 1.227 que tenía inicialmente millones para trabajar el tema de la producción, ahora 1.000 millones estrictamente para infraestructura. ¿Qué porcentaje del presupuesto, porque nos ha hablado de inversiones en lo que el MIDIS ha llamado el combo de infraestructura y en lo que son programas de riego, ¿qué porcentaje del presupuesto es inversión en infraestructura? Solamente en agricultura debemos estar hablando de un orden, siquiera ya de un 12%, ¿no? O 13%. Son con todos cerca de 20.000 millones de soles, claro, que se van a destinar a inversión en agro. Con todos los programas, ¿no? De intervención con todos los programas. Porque, por ejemplo, en tema de prevención de desastres, para poner un componente más. Ahí tenemos 700 millones disgregado en los diferentes sectores y disgregado en los niveles de gobierno. Pero la finalidad es ir trabajando las cuencas, ir trabajando los ríos, ir viendo cómo se puede prevenir un fenómeno del Niño que siempre amenaza. Y por otro lado, vamos viendo el tema de la infraestructura que tiene que ver con los corredores logísticos, que son los que manejan más de 7.000 millones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para infraestructura vial. Entonces todo va sumándose en temas de producción, en temas de infraestructura, que está en estos momentos por el orden de 30.000 millones de soles, pero ya para vinculados al tema productivo en sí, entiendo debe ser 20.000 millones. Muy bien. Y lo que muchas personas, muchos analistas hacen bastante tiempo vienen de alguna manera reclamando es la famosa reforma del Estado. ¿Han podido ustedes introducir en el presupuesto mecanismos de proyección que faciliten por un lado lo que es el presupuesto por resultados, ¿no? Y por el otro lado que comience a de alguna manera el Estado volverse más eficiente, no solo en el gasto, sino permitir al sector privado que sea a su vez pues tenga más incentivos para la inversión? Bueno, de los 67 programas que se han implementado para el presupuesto 2007, el 60% prioriza el tema del resultado como un objetivo central. Es decir, no se mueve un sol si es que usted no me determina las metas, los objetivos, a dónde vamos, ¿no? ¿Qué porcentaje del presupuesto es
presupuesto por objetivos, por resultados. ¿48% más o menos? Sí, cerca, o sea, es 48%, pero sacando algunas obligaciones como deudas que tenemos que pagar, con deudas, la deuda externa y otros componentes, pero en términos, digamos, de inversión, 48% aproximadamente, ya sacando gastos corrientes y otros que son ahí componentes a analizar. Lo interesante del presupuesto por resultado es que estamos avanzando como nunca en la historia, ¿no? O sea, un buen grupo de programas se han introducido a ese tema. Creemos que no existe otra fórmula sino de la exigencia de buscar que cada sol que invierte el Estado peruano a través de sus funcionarios sea ciertamente analizado y tenga una incidencia directa en los indicadores, ¿no? Porque hemos dado más presupuesto a educación, más presupuesto a salud, pero los indicadores se mantienen estables o ciertamente decrecientes, y eso preocupa realmente, ¿no? Permítame hacerle una pregunta en ese sentido. Una de las variables críticas para el desarrollo y el crecimiento de largo plazo, más que la educación como algo macro, específicamente es la calidad de la educación, ¿no? La calidad educativa. Y nosotros en el Perú estamos en el puesto 138 sobre 144 economías según el reporte del Foro Económico Mundial. ¿Tienen ustedes alguna variable de medición dentro del presupuesto por objetivos sobre calidad educativa? Naturalmente que sí. El Ministerio de Educación ha ido el año pasado ya introduciendo con mayor, o este año, perdón, con mayor énfasis en el tema de acompañamiento con un programa especial, ¿no es cierto?, que es el PELA. Y resultados están ahí, o sea, hemos mejorado en algunos departamentos, y curiosamente el término de la inversión no siempre es coherente. Mire usted, en la región Callao invierte en primer orden el tema de la educación, en infraestructura, en maestros, capacitación y todo lo demás. Pero si usted revisa los indicadores, están en el promedio nacional, o sea que no hay pues un parámetro alentador allí, ¿no? Entonces pasa más, creo yo, por un compromiso que tienen que establecer los maestros y maestras del Perú, que es el ingrediente cuya variable va a permitir que justamente la población estudiantil mejore sus condiciones cualitativas, ¿no? Y eso realmente es lo que nosotros esperamos, un compromiso mucho más serio, y por eso que se ha dado la ley de la carrera magisterial. Esta reforma va a introducir esquemas muy nuevos, y ahora que se ha presentado el nuevo proyecto de ley de servicio civil, que sin duda usted lo va a analizar muy profundamente, tiene indicadores y parámetros que van acompañados del resultado. O sea, no es tanto cuánto podemos pagarle a un funcionario, sino cuánto de servicio real va a introducir con el know-how que tiene para poder tener una dinámica distinta, y que la inversión del Estado ciertamente sea una inversión más que un gasto, ¿no? Así como el Banco Central de Reserva tiene pues el rango meta inflacionario, ¿no?, que es una franja donde el Banco Central trata de mantener pues la política inflacionaria de un país, ¿cuál es el rango meta que ustedes esperan en cuanto, por ejemplo, a calidad educativa? ¿Tienen una idea de a dónde quieren llegar? ¿Cuál es el objetivo en un plazo? ¿Cómo van a medir los avances en el tiempo? La propuesta del sector, que ha sido sustentada dentro del mismo presupuesto, tiene objetivos y metas muy claras en llegar por lo menos al promedio internacional. Había cuenta que ahora no estamos... No latinoamericano, sino internacional. Internacional, porque en latinoamericano estamos muy bajo, claro, o sea, que está casi en penúltimo lugar, después de uno o dos países sumamente pobres y ciertamente con una cultura reconocida en el mundo como las peores, ¿no? Pero creo allí está un componente adicional. Los maestros no deben ser calificados, los maestros y maestras no deben ser calificados en función a los títulos, que ciertamente te dan una referencia de la capacidad que ha ido en su formación, pero también tiene que ver el componente de la calificación del producto que sacan, ¿no? Entonces la dedicación del maestro para poder introducir su conocimiento en el estudiante tiene que ser una variable importante a calificar, porque si usted ve que la gran mayoría de maestros cumple su horario, se retira, entonces entiende que poco o nada le interesa si el alumno ha entendido o no el tema en cuestión. Entonces, esa es una variable, creo, de calificación que va a revolucionar un tanto el esquema, porque los maestros se preocuparán más porque el producto esté imbuido del conocimiento que ellos van a trasladar.
Y eso se llama en la ciencia la pedagogía, pues, ¿no? O sea, el que ejerce la pedagogía siendo maestro, una pedagogía adecuada, con un currículum, con un sistema de punta, va a poder trasladar conocimiento. Pero si no se aplica de ese modo y solamente se va a cumplir el horario, ciertamente vamos a tener estos desfases que nos entristece lamentablemente, ¿no? Le hacía estas preguntas y le agradezco la presencia comentando que la gran mayoría de peruanos sentimos que el gasto avanza, no así los resultados, ¿no? En el 2006 el presupuesto era de 50.000 millones de soles, 53. En el 2007 fue 61.000 y ahora es más del doble y no sentimos esa diferencia de cambio en la realidad de los peruanos, ¿no? Pero este instrumento, que ciertamente es técnico, la ley de presupuesto, tiene un componente político de una visión de largo alcance. Y allí sí tenemos que exigir, ahora, no solamente los que estamos involucrados en la cuestión de Estado, sino desde estos foros que ustedes dirigen, una exigencia mayor al término del resultado. Porque lo vemos como gasto, lo que está en corriente lo vemos como gasto, y la verdad que no es gasto. Si usted lo mira en función de rentabilidad, de conocimiento y la competitividad que hoy día te exige el mundo globalizado, qué niños, qué jóvenes, qué profesionales vamos a exportar o lo vamos a tener en nuestro medio, ¿no? Ojalá sea así. Tiene que cambiar, ¿no? Le agradezco mucho. A usted. Bien, vamos a una pausa y regresamos.